esas 8 actitudes que habían en la iglesia de Corinto. Habían contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y también el versículo 21 nos sigue un poquito hablando de esas cosas, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Sigue Pablo hablando. Yo quiero que en esta noche sigamos meditando un poquitito, porque se dieron ciertas pinceladas, pero sigamos meditando tanto en el final del versículo 20 como el versículo 21, para terminar, si es posible, con la ayuda de Dios, y comenzar ya el capítulo 13 de 2 de Corintios. Vimos que estas actitudes que habían en la iglesia de Corinto estaban destruyendo la comunión entre los hermanos, estaban dividiendo a los corintios, dividiendo ese compañerismo que había, y evidentemente estas cosas solo hacían daño a la obra de Dios. Y yo quiero que meditando en estas cosas realmente apliquemos estos versos, estas palabras a nuestras vidas, y realmente quería hacerles algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos creen que las iras, divisiones, maledicencias, contiendas, murmuraciones, soberbias, desórdenes, cuántos creen que estas cosas traen bendición a la obra de Dios? Ninguna, ¿verdad? ¿Ayudan estas cosas a la convivencia entre nosotros? No. Imagínense que en esta congregación o en cualquier congregación que abunden estas cosas, una persona nueva llegue y se dé un tumulto, un alboroto, un bullicio, un desorden como esto, una manifestación de ira, de maledicencia o de enojo, de soberbia. ¿Ustedes creen que cómo saldrá esa persona? Sin ganas de volver. Y no solo sin ganas de volver a la iglesia, sino seguramente se alejará de Dios, que es lo peor. Porque la gente, cuando ve cosas y actitudes como esas, no solo en las iglesias, sino en los cristianos, para ser un cristiano así yo no... Entonces se excusan, agarran eso como excusa para rechazar a Dios. Y eso no está bien. Y estas cosas, por desgracia, abundaban en la iglesia de Corinto. Cosas como esta favorecen a la vida espiritual de nosotros como congregación, de los creyentes, de manera individual. ¿Estas cosas contribuían a la paz y a la mutua edificación en la iglesia de Corinto? No. Imagínense que esas cosas sucedan aquí. Aquí sí edifican, ¿verdad? ¿No? ¿Tampoco? Tampoco. Y realmente yo quiero que hoy nos analicemos a nosotros mismos a través de la palabra de Dios. Y no me tienen que responder a mí, tienen que responderle a Dios y internamente. ¿Algunas de estas cosas abundan en cada uno de nosotros de manera individual? Hay contiendas, hay envidias. En la envidia no, porque eso ya el domingo hablamos de eso, y las envidias yo sé que la quitaron ustedes de su vida. Pero puede que a lo mejor quede alguna pincelada de ira, de maledicencia, de pleito, de contienda, de murmuración en la vida de cada uno de nosotros. ¿Hay algo de eso en cada uno de nosotros? ¿En ustedes? ¿O en de los que nos ven a través de las redes sociales? No debiera. Pero algunas de estas cosas están en tu vida. Piensen bien. Como a veces yo digo cuando estoy detrás y el pastor está hablando, yo, ¿alguna de estas cosas gobiernan tu vida? Y son cosas que tenemos que analizar. ¿Gobierna alguna de estas 8 actitudes tu vida? ¿O de las 3 siguientes que son peores? Cuando hablas, cuando te expresas a alguien, cuando te diriges, cuando te piden una opinión y tú la das, ¿qué es lo que sale de tu boca?
ira, odio, rechazo, murmuración. ¿Qué sale de nuestra boca? Porque, como dice la palabra de Dios en Mateo 15:9, de lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Y esto qué hace? Contamina al hombre si es malo y glorifica a Dios si es bueno. Pero de lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Y qué sale a veces del corazón de un cristiano? Muchas veces sale amor, paz, gozo, paciencia, bondad. Pero, ¿verdad que a veces, yo sé que no aquí, pero en algún cristiano que ustedes conocen, puede salir algún mal pensamiento? Homicidio, adulterio, como dice la palabra, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Porque cosas como estas son las que verdaderamente contaminan al hombre. ¿Hay algunas de esas cosas que se nombran en la palabra de Dios, están en ti? No sé si ustedes realmente se han puesto a pensar en estas cosas, pero cuando yo medito en la palabra, cuando oro a Dios, realmente yo cada día tengo que analizar, tengo que ver si estas cosas están en mí. Porque si estas cosas están en mí, ¿qué debo hacer? ¿Practicarlas o desecharlas? No tenerlas en cuenta, es decir, pedirle a Dios que me ayude para no tenerlas en mi vida. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y ustedes esto lo saben. Nosotros debemos ser diferentes, debemos marcar la diferencia. Algunos de los corintios, de los que estaban en la iglesia de Corintios, eran de esta manera, tenían estas actitudes, y eso estorpecía en la obra de Dios. Como cristiano, nuestro testimonio en casa, en el trabajo, en la iglesia. Lo que pasa es que en la iglesia todo el mundo es bueno, y todos ponen carita de bueno, pero ¿cómo somos en el trabajo? ¿Cómo somos en casa? ¿O en la calle? ¿Tenemos actitudes semejantes a los de los corintios? ¿O la actitud de Cristo? ¿Qué gobierna en cada uno de nosotros? Y de esto se preocupaba Pablo. En la calle eres un angelito, en la iglesia, un ángel. Y en casa, ¿verdad que sí? Y en la casa, el endemoniado gadareno. ¿Sí? Alejandra se ríe por ahí. ¿Qué pasa ahí, Santiago? ¿Qué pasa? O el demonio de Tasmania. ¿Cómo somos en casa? ¿Qué abunda en tu vida? Porque de lo que abunda en tu vida, así serás y así serán las consecuencias de tus pasos. ¿Hablas bien o hablas mal? ¿Hablas bien de los demás? ¿Hablas mal de los demás? ¿Calumnias? ¿O realmente eres un verdadero cristiano? Y no hablas mal de nadie. Contiendas, envidias, todas estas cosas, como decía antes, abundaban en la iglesia de Corinto. Y hacia el siglo I, Clemente de Roma dirigió una carta a la iglesia de Corinto en la que aparecen frecuentemente estas palabras: envidia, rivalidad y pelea. Lo que quiere decir es que estas cosas seguían abundando, por desgracia, en la iglesia de Corinto. Ellos, si realmente analizamos y pensamos y meditamos en estas palabras, ellos, por desgracia, convivían con el pecado. Abrazaban al pecado más que alejarlo. Y estas cosas no estaban bien. Y no había ninguna intención de que estas cosas cambiaran. Ellos consintieron que el pecado los dominase, y eso trajo como consecuencia el que debilitó a la iglesia, a esa congregación se debilitó y provocó que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se desvaneciera en la iglesia de Corintios. Porque ¿saben qué? Y ustedes lo saben también, el pecado trae división, el pecado trae problemas, el pecado trae consecuencias negativas.
no solo a nosotros como cuerpo de Cristo, sino a la iglesia en general. ¿El pecado trae bendición a nuestras vidas? ¿Ha traído el pecado edificación para nosotros? No, ¿verdad? ¿El pecado nos aleja o nos acerca de la voluntad de Dios? Nos aleja de la voluntad de Dios. El pecado no edifica, el pecado destruye, no construye y nos aleja de la gloria de Dios. El pecado, por desgracia, estaba destruyendo la obra de Dios en Corinto. Y Pablo estaba excesivamente preocupado por ello, porque sabían que se las estaban jugando, que no estaban teniendo en cuenta estas cosas. Y si nosotros de manera individual no le prestamos atención al pecado, ¿heredaremos la vida eterna o la condenación eterna? ¿Qué creen ustedes? Condenación. El pecado, todos saben que nos estropea, nos pervierte, nos cambia, nos tuerce la visión. A lo bueno, si hay pecado en nuestra vida, a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. El pecado nos hace menos espirituales y más carnales. Por eso es necesario prestarle atención a las cosas que decía Pablo, prestarle atención a la palabra de Dios y prestarle atención a las advertencias que hay en la palabra de Dios. Porque si vemos a nuestro alrededor, en muchas iglesias no se corrige el pecado. Yo estoy consciente de que aquí siempre se ha corregido el pecado, pero en muchas congregaciones que podemos ver alrededor nuestra, no se corrige el pecado, porque aleja a los clientes. Y esto no glorifica a Dios. Y nosotros tenemos que estar pendientes de esas cosas. Vimos, por ejemplo, el domingo cómo el pecado de la envidia trajo consecuencias a la vida de Raquel, a la vida de José, a los hermanos, a todos. Por eso este buen siervo de Jesús, que era Pablo, estaba preocupado de estas cosas. Él no era un apóstol pasota, sino que él quería que los corintios cambiaran de parecer, de proceder, de actitud, de manera de vivir, que dejaran de actuar como estaban actuando y dejaran el pecado que le estaba haciendo daño, como decía, no solo a ellos, sino a la obra de Dios. Él quería visitar urgentemente a Corintios. Por eso enumeró estas 8, 9, 10, 11 actitudes que estaba consciente de que se practicaban y que eran temas sensibles y que él también en pasajes como 2 Corintios 2:1, 2 Corintios 10, 2 y 11, anteriormente se había propuesto a no llegar a ellos con tristeza, sino estaba dispuesto a ser severo con ellos, porque no podía andar con chiquita porque se las estaban jugando. El apóstol esperaba que ellos corrigieran sus malos caminos, que rectificaran su proceder, pero ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Pero Pablo sí estaba dispuesto a corregir lo deficiente porque era necesario. Había llegado el momento de corregir lo malo. Y yo creo que en un momento puntual en nuestra vida siempre tenemos que hacer un alto en el camino y corregir lo deficiente. Porque ¿verdad que hay cosas que todavía hay deficientes en nuestras vidas? ¿O no? ¿O ya somos perfectos? Hay cosas en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas. ¿Y qué hay que hacer? Ir a Dios y pedir que nos ayude a seguir adelante. De hecho, veremos en los siguientes capítulos, en el capítulo 13, que Dios al que ama disciplina, y Pablo estaba dispuesto a enfrentar esta situación y no dejarla pasar. Porque como decía antes, el pecado debe ser enfrentado, debe ser corregido, debe ser eliminado. ¿Qué pasa si el pecado no se corrige? Por decir que endurece el corazón y la conciencia. Por tanto, pierdes el temor de Dios. Y perdido el temor de Dios, casi nada. Perdidos de todo. Estamos perdidos. ¿Qué pasa si el pecado se consiente? Si no se corrige, sino que se consiente. Nos condenamos, nos podemos condenar. El diablo toma cada día más terreno y perdidos estamos.
Amén. Se estanca la congregación, se estancan los cristianos y de verdad que no se avanza. ¿Y un agua estancada es buena? ¿Qué pasa con el agua estancada? Se va pudriendo y no sirve para nada. Para nada. Dice el versículo 21, y cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, la fornicación y las lascivias que han cometido. Pasajes como estos nos hablan de que habían personas que todavía seguían en sus caminos de pecado. Los que antes habían pecado. Señalando que todavía había gente que todavía, y vuelvo insisto, que insistía todavía en vivir una vida pecaminosa. Y Pablo estaba preocupado por ello. De hecho, en pasajes anteriores, de hecho, que vamos a ver los 1 Corintios 6:11, vamos a 1 Corintios 6:11, Pablo nos habla de estas cosas y exhortaba a los corintios a huir de estas cosas, a que estas cosas ni siquiera se nombraran entre ellos. Lo tienen 1 Corintios 6:11. ¿Lo tienen? Pasajes como estos nos hablan de que había un antes y un después en algunos cristianos. ¿Quién lo quiere leer? 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ya habían algunas personas, algunos hermanos en Corintios que habían sido lavados, santificados, justificados. Pero en pasajes como estos dice, no se han arrepentido de la inmundicia, de la fornicación y lascivia que han cometido. Pasajes, por ejemplo, si quieren en ese mismo 1 Corintios 6:11, Pablo exhorta a que abandonen la inmoralidad y que se purifiquen en todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. ¿Quién quiere leer 1 Corintios 6:18, perdón? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El 19 y 20, venga. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y el cual y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Pablo nos exhorta a que debemos glorificar a Dios en cuerpo y en espíritu. ¿Quién quiere buscar 2 Corintios 7:1? Así que, amados, puesto que tenemos tales sorpresas. Promesa. Está bien. Tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Ya aquí no nos habla de aquellos que han sido influenciados recientemente por los falsos apóstoles, sino que hace alusión a aquellos pecadores que habían endurecido sus corazones y que seguían en lo mismo, seguían en inmundicia, en fornicación y en lascivia, y no se arrepentían. Dice, los que no se han arrepentido de la inmundicia, es decir, impureza, fornicación, prostitución, inmoralidad sexual y lascivia, depravación, libertinaje sexual, que habían cometido. Pero no solo él exhortó en las cartas a los Corintios, sino también en Gálatas. Vamos a la palabra de Dios también, en Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Hasta el 22. idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera,
orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta ahí la palabra. Manifiestas son las obras de la carne, dice la palabra de Dios en Gálatas. Los que practican tales cosas, ¿qué pasa ahí? No heredarán el reino de los cielos. O sea que se la estaban jugando en Corintios. ¿Qué dice Efesios 3? Efesios 5 del 3 al 5. Dice algo similar y Pablo también habla. Efesios 5 del 3 al 5. ¿Alguien que se levante, que no haya leído y que lo quiera leer? Porque sabéis esto, que ninguno fornicario o inmundo o avaro, que es idolatra, tiene derecho en el reino de Cristo y de Dios. Amén. ¿Qué dice de los fornicarios, inmundos? ¿Qué dice? ¿Tiene herencia en el reino de Dios? No, no heredará el reino de Dios. ¿Qué nos habla en Colosenses 3 del 5 al 7? Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellos. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Nosotros hemos dejado esa vieja vida. Nosotros somos nuevas criaturas. Para nosotros estas cosas viejas han pasado. Y ahora somos nuevos. No reparados, sino nuevos. Por eso es que estas cosas no deben abundar en nosotros. Por eso es que Pablo constantemente hablaba de esas cosas, porque se preocupaba de que los corintios estuvieran andando en estas cosas. Y realmente si vemos y analizamos estas palabras, quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de estas cosas. Lo que nos quiere decir es que, y si traspolamos estas palabras al día de hoy, hay muchas personas que todavía viven sin arrepentirse, estando en la iglesia pero no se arrepienten. Viven vidas de hipocresía, en la iglesia lloran, se revuelcan, pero cuando sales de ella son peor que el demonio de Tasmania o el endemoniado gadareno. ¿Está bien eso? ¿Está bien vivir una vida de hipocresía? Algunos de los corintios estaban viviendo esa vida falsa, esa vida hipócrita. Volvían a sus propias pisadas al mal. Y eso es triste. No sé si ustedes han visto a una persona así, pero es triste ver cómo una persona que tiene tiempo asistiendo a la iglesia, escuchando sermones, escudriñando las escrituras en sitios como estos que se predica la sana doctrina. Es lamentable que cuando salen de la iglesia son los mismos de antes de haber conocido a Dios. ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios para su vida? Hay personas que realmente nunca se han convertido, no se han convertido de verdad. No hay un nuevo nacimiento en sus vidas, no hay una conversión, es decir, no hay una transformación que produce en un corazón cuando Dios entra en él. No hay ese nuevo nacimiento y esto es lamentable. Algunos de los corintios practicaban estas cosas y no habían nacido de nuevo. ¿Ustedes creen realmente que el que está en Cristo nueva criatura es? Debería. Y las cosas viejas pasaron, dejaron de ser y todas son hechas nuevas. ¿Tiene Dios poder para transformar nuestras vidas? ¿Seguro? ¿O para algunas cosas? Es todopoderoso
para cambiar a Ronald, pero a mí no. O para Estela. A todo. Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas. Dios tiene poder para cambiar y volver de un corazón rebelde a un corazón arrepentido. ¿Qué pasa cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados? Piensen bien. Dios se aparta de nosotros, dicen por aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos arrepentimos? No alcanzamos misericordia, dice hermana Estela. ¿Seguro? Pero yo pido perdón. Si yo pido perdón, pero no me arrepiento, Dios me perdona porque yo le pedí perdón. ¿No? El que se arrepiente y alcanza, el que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. No hay perdón de pecados si no hay arrepentimiento. Y eso yo creo que todos lo tenemos que tener claro. Y si no lo tenemos claro, ya lo debemos tener claro. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, no alcanzaremos misericordia. Si no nos arrepentimos, no hay perdón de pecados. Una cosa es que nosotros cometamos un error, cometamos un pecado, vayamos a Dios, le pidamos perdón, nos arrepintamos y sigamos adelante. Pero ¿qué pasa con aquel que practica el pecado? ¿Se está arrepintiendo realmente? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Alguien me lo puede decir en una frase breve? Cambio de dirección, dice Estela. Es un dolor que sentimos en el corazón y haber ofendido a Dios y a la persona. El arrepentimiento es un dolor que sentimos, sí, produce un dolor interno, pero ¿es realmente eso el arrepentimiento? O lo que decía Estela, un cambio de dirección. ¿Qué creen ustedes? Cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Y eso lo que es el arrepentimiento. Si nosotros confesamos nuestros pecados, no es necesario solamente confesarlos, sino apartarnos realmente de ese camino de perversidad que andamos. Si nosotros sabemos que la línea recta nos lleva a la perdición y estamos ahí empecinados, ¿qué debemos hacer? Cambiar. Si es a la derecha, o si es a la izquierda, pero no seguir en ese camino de pecado. Y eso es lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una firme decisión que nosotros tomamos de no seguir caminando en la dirección del pecado. Es decir, cambiamos de dirección. El arrepentimiento y el pedir perdón son cosas imprescindibles para recibir el perdón de Dios. Sin arrepentimiento no hay perdón. Dios perdona a quienes no se arrepienten. No, Dios no perdona a aquellas personas que no se arrepienten. De hecho, Hechos 3, 19 al 21 es un pasaje muy conocido y que nos habla de estas cosas. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Curioso. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas, que ha sido desde el tiempo antiguo. Arrepentíos y convertíos, y serán borrados vuestros pecados. Es necesario el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No hay. El arrepentimiento no es sentir pena, no es sentir congoja, sino es cambiar de rumbo, cambiar de dirección, lo que decían los hermanos. Es imprescindible para la salvación, para ser salvos. Hay quien menosprecia el pecado y no tiene en cuenta estas cosas. No pasa nada. Yo he escuchado mucho, no sé si ustedes han escuchado a varias personas que dicen: yo eso de Dios, yo no, eso déjenme de rollo, que yo cuando unos minutos antes de morirme, yo pido perdón, me arrepiento y fuera. ¿Han escuchado a alguien así? Yo decía eso. Y miren dónde estoy. Yo le doy gracias a Dios que Dios me dio entendimiento para entender esta cosa, pero yo era una de las personas que decía: soy yo, antes de yo morirme, antes de que me vaya a pasar algo que yo sé cuándo me va a pasar, yo me arrepiento. ¿Ustedes creen que Dios puede ser burlado? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra de Dios. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará vida eterna en Cristo Jesús. Destrucción, perdición, depravación, como estas cosas que abundaban en Corinto.
en alguno de los hermanos en Corinto. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en nuestras vidas? ¿Dónde estamos sembrando más? ¿Dónde estamos abonando? ¿Dónde estamos regando más? ¿Estamos sembrando para la carne o para el espíritu? Yo sé que muchos de aquí las cosechas de la carne, ya eso lo desecharon, eso lo tiraron. ¿Estamos sembrando más para el espíritu o más para la carne? Y estas cosas hay que ser sincero con uno mismo. Pablo con estas palabras concluye, con estas últimas palabras en el versículo 21, concluye con su defensa de su apostolado. Para él era importante el arrepentimiento de una vida, de que los corintios tomaran la firme decisión de arrepentirse. Pero algunos de ellos dicen, quizás que tenga que llorar por algunos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Dios quiere que todos, incluso en los corintios, todos vengan al arrepentimiento. Pablo esperaba que ellos se arrepintieran de sus pecados. Y si no lo hacían, iba a tomar decisiones certeras, decisiones claras, que cambiarían su vida. Dios quiere que todos, no solo los corintios, sino cada uno de nosotros, procedamos al arrepentimiento siempre. Él no retarda su promesa, como dice la palabra de Dios, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ha sido paciente Dios con nosotros? Sinceramente, ¿ha sido paciente? Muy paciente con nosotros. Conmigo ha sido bastante. ¿Con ustedes? Más todavía. Más que paciente. Estas palabras debemos aplicarlas a nuestras vidas. No debemos vivir en contiendas, en envidias, en divisiones, en murmuraciones, soberbias, desórdenes. No debe haber inmundicia, fornicación ni lascivia en nuestras vidas, sino debe haber un corazón arrepentido de todas estas cosas. ¿Realmente cada uno de nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados? ¿Hemos depositado toda nuestra confianza en Cristo? ¿O todavía estamos que sí, que no? Tibios. ¿Saben qué les pasa al tibio? Lo vomitará de su boca. Algunos de los que están aquí o algunos de los que nos ven por internet están todavía como algunos de los corintios tosteando con el pecado. Porque si es así, yo creo que hoy es un tiempo de tomar una firme decisión. Hoy. No mañana. Mañana no sabemos qué nos queda. Pero hoy. ¿Verdad que es bueno y es importante y es necesario ponernos a cuentas con Dios? Los corintios tenían que ponerse a cuentas con Dios. ¿Y nosotros? ¿O eso no va con nosotros? Eso fue el tiempo de ayer. Para allá, no. Yo quería que nosotros hoy meditáramos en estas cosas porque es necesario que nosotros no vivamos practicando estos, digamos, 11 actitudes negativas. Porque esto da muestras de pecado en la vida no solo de los corintios, sino de aquellos que los practican. Es necesario que nosotros meditemos en nuestros caminos. Saben, estamos casi terminando este año, 2017. Yo no sé cómo se les fue a ustedes, pero a mí se me fue así. Pero volando, en un abrir y cerrar de ojos, se me fue este año. ¿Qué hicimos de este 2017? Prácticamente este es una de las casi últimos estudios que tenemos en este año. ¿Cuántos sermones hemos escuchado? Muchísimos, ¿verdad? ¿Cuántos estudios hemos asistido? ¿O no hemos asistido?
Sí, viene, seguro. Cuántas exhortaciones, cuántos ánimos, cuántas cosas no nos ha dicho Dios a través de su palabra a lo largo de este año. Pero, ¿todavía hay pecado en nuestra vida? ¿O ya hemos dejado eso atrás? Es bueno que nosotros hoy analicemos estas cosas. Meditemos en nosotros mismos. No meditemos sobre el base del que está al lado, del esposo o la esposa, sino de nosotros mismos. Si Cristo viniera hoy y este fuera el último estudio de este año, realmente nos hallaría en eso, lo que decíamos antes, andando en la carne o en el espíritu, andando en las actitudes de los hermanos en Corinto o en las actitudes de Jesús. Por eso yo quería terminar con esto, animándoles a que sigamos sembrando para la carne, para el espíritu, no para la carne. Era para ver si, porque veía que algunos estaban para que no se me durmieran. A ver si estaban atentos. Sigamos sembrando para el espíritu, porque del espíritu segaremos vida eterna en Cristo Jesús, y de la carne segaremos solo estas actitudes de los hermanos en Corinto. Aprendamos de lo bueno y desechemos lo malo. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a cada día mantenernos firmes en el llamado que nos ha hecho, en el llamado a la santidad, en el llamado a andar en el espíritu y no a satisfacer los deseos de la carne. Amén. ¿Alguno que quiera orar, dando gracias a Dios por este tiempo? No todos a la vez porque no me dejan escuchar las oraciones. Señor, te agradecemos, Padre, esta noche por tu palabra. Ha venido, Señor, a nuestra vida, Señor, tal como tú quieres, Señor, que llegue, que sea Padre de los cielos. De verdad, Señor, ayúdanos a nosotros, Señor, a poner la colaboración. Ayúdanos, Señor, a dejar aquellas cosas que aún dominan nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a perfeccionar nuestra vida, Señor. Padre, gracias, Señor, porque cada día, Señor, podemos entenderlo y ayúdanos, Señor, como lo he dicho antes, a vivirlo, Señor. Ayúdanos, Señor, que hagas la felicidad, Señor, para vivir en nuestra casa en paz y en tu bendición. Gracias a lo que eres bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.